Buenas tardes a todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y a todas las personas que nos acompañan por Facebook y quienes naturalmente verán posteriormente este video en las redes sociales y los canales de comunicación de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 9 de mayo 23. Estamos reunidos aquí la tarde-noche con el fin de hacer un ejercicio académico en el cual pretendemos evaluar qué es el equilibrio de poder en la diplomacia y cómo influye esto en la geopolítica y las relaciones internacionales. No es nada nuevo, desde el mismo comienzo de la humanidad, ya organizada por grupos sociales y luego por estados, por reinos, imperios, principados, ducados, países, estados, comunidades. Han existido los mismos principios con distintas tecnologías en la relación entre esas comunidades y los dirigentes de esas comunidades, los representantes legales de esas comunidades. De esa forma surgieron todas las ciencias, las metodologías y los procedimientos de interacción humana. Entonces no podemos decir que la diplomacia surge en el siglo XV o en el XIV o en el XVIII, no. No, eso ha sido en distintas etapas de la humanidad una forma de interactuar y una forma de tener intercambios de todo tipo con otras culturas. Sabemos que el comercio desde siempre fue una un gran vehículo, un gran medio para que las comunidades interactuaran y desarrollaran relaciones y establecieran conceptos diplomáticos, al punto que ya cuando se envía a alguien de una comunidad a otra para interactuar en los principios de la humanidad, pues está haciendo diplomacia. Cuando el jefe de una comunidad decide que su hija se case con el jefe de otra comunidad, es una forma de hacer diplomacia en épocas remotas, ¿no? Luego ya se fueron manejando eso como procesos de articulación social interestatal, y la misma guerra fue generando procesos geopolíticos de expansiones. Entonces, siempre se buscó que entre las comunidades haya un equilibrio de poder. Y ese equilibrio de poder, cualquiera lo pensaría que es solamente por, cuando se habla de un equilibrio de poder entre estados, lo más fácil es pensar que es en el campo militar, capacidad militar de uno u otro. Y desde luego, la mayor capacidad de poder militar de una conglomerado frente a otro conglomerado social organizados con intereses más o menos idénticos sobre determinados sectores territoriales o de la economía de esos territorios, pues tiene un peso específico la cuestión militar, pero no es la única, porque hay un aspecto fundamental que es el aspecto tecnológico. Por allá cuando estábamos a finales o a inicios de la década de 1990, se le dio en todas las aulas universitarias, militares y civiles, un especial énfasis a la importancia que entrábamos a la era del conocimiento. Y unos académicos expertos en estrategia, Alvin y Toffler, escribieron un libro que hablaba de eso, que estábamos en la edad, en la era del conocimiento y que quien tuviera el conocimiento tenía el poder. Entonces, si miramos esa parte del conocimiento y la tecnología, quiere decir que ahí también debe haber un equilibrio de poder. Y el que quiebra ese equilibrio, el que lo rompe, no es de ahora, no, siempre ha sido así, el que tenga mejor tecnología. Entonces hay cosas tan elementales y de entender que cuando el hombre comienza a pelear con lanzas y las va mejorando, las va puliendo, para tener
romper el equilibrio de poder con el adversario. Hay cosas tan curiosas como que determina, lo más importante es que el espionaje determine cuál es la dimensión y la contextura y la composición de la lanza del adversario. Entonces vamos a poner un ejemplo, que la lanza de los Hicsos medía 2 metros. Entonces los hititas que estaban en guerra con ellos le ponían una lanza de 2,20 o de 2,10, es decir, una lanza un poquitico más larga. ¿Para qué? Para que al llegar el momento del combate tuviera la ventaja de que lo podía tener aislado y no le afectaba. Inclusive Simón Bolívar aplicó esa misma técnica en la batalla de Junín. Le dio la misión a unos, por medio de Sucre, ¿no? A unos patriotas que fueran y consiguieran lanzas del adversario a como diera lugar. O sea, que entraran y hicieran una especie de golpe de comandos y las hurtaran y las trajeran, porque ellos necesitaban saber la medida exacta y qué tenían las puntas, las nuevas lanzas que estaba utilizando las fuerzas realistas. Y así lo hicieron. Entonces, cuando llegaron a la batalla de Junín, las lanzas que llevaban las tropas de Bolívar eran un poquitico más largas y con eso los tenían aislados. Otro detalle en el equilibrio de poder que se puede traducir a la política y se puede traducir a la, a la guerra y a la diplomacia es que cuando las fuerzas de infantería, o sea, las unidades que ya se organizaban en masa para combatir frente a frente, comenzaron a perder frente a los ataques de caballería. Entonces, así como el hombre se inventó en la guerra moderna los antitanques, el objetivo de las batallas de caballería no era matar per se al jinete. Claro, entre más jinetes eliminara mejor, pero había era que matarle los caballos o herírselos. Y ustedes saben que un soldado de infantería en una carga de caballería pues está perdido. Está completamente perdido porque el solo impacto del peso del animal y la masa lo desconcierta y lo doblega. Entonces, allá era que matarle el caballo. Esa era una forma de romper el equilibrio del poder. Si en ese espacio pequeño lo miramos hacia arriba, siempre se ha buscado cómo romper el poder, cómo hacer que el equilibrio de poder se desequilibre a favor mío. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, siempre estará afectando la geopolítica y las relaciones internacionales. Entonces, comencemos a mirar unas láminas. Esto nos dice que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es uno de los tantos cuadros que existen significando la evolución de la humanidad y cómo va transformándose y va saliendo del oscurantismo, como se definió en la Edad Media, por poner un ejemplo, y va entrando en unas nuevas etapas. Pero lo cierto es que el hombre va evolucionando y con él va evolucionando la tecnología, pero también va evolucionando el poder. Los imperios querían romper siempre el poder, el equilibrio de poder. Y esa es como un juego permanente en las relaciones internacionales y la diplomacia, que es lo que deben estudiar permanentemente los funcionarios diplomáticos para, para convertirse en lo que debe ser una embajada. Es que una embajada no debe ser el sitio donde van a descansar o a vivir del exilio dorado los funcionarios públicos de un Estado, sino es el sitio donde van. Una embajada es, ante todo, una agencia de inteligencia legitimada ante el gobierno al cual está representando el país, o esa comisión diplomática, ese cuerpo consular, ese cuerpo diplomático. Entonces, eso no es de ahora, les repito, en cada época la humanidad ha existido, y lo que es espionaje o inteligencia estratégica, para llamarlo de otra manera, más técnica, proyecto geopolítico, diplomacia y relaciones internacionales han ido atadas. Y en el caso de la antigua Unión Soviética era una solo porque llevaron a un fenómeno que se llamaba la guerra integral, que ya lo veremos un poquitico más adelante. Entonces, con este preámbulo que hemos hecho de que siempre se busca por un lado el equilibrio de poder, pero por el otro lado hay una pugna interna de ambos lados, es cómo mejoro mi tecnología para llevarle una ventaja al otro. ¿Cómo le alargo los 20 centímetros a la lanza para que en el combate
lo tenga yo alejado. ¿Cómo le mato el caballo para que el soldado que estaba muy bien protegido quede en tierra? ¿Cómo le destruyo las orugas al tanque para que toda la tripulación del tanque no le quede otra opción que rendirse? ¿Cómo hago para que viene una unidad de tanques muy sólida, muy constituida su formación? ¿Cómo le coloco yo las trampas en el terreno para que los tanques se desvíen hacia un lado, pierdan la unidad de comando? Allá les vuelvo fleco las orugas, y entonces son tripulaciones enteras y ese comandante va a tener muchos problemas porque perdió uno de los principios de la guerra, que es la unidad de mando. Si eso es en la guerra, en la diplomacia y en la política es lo mismo. Entonces ya cuando se comienza a entrar al terreno de los proyectos geopolíticos, los estados tienen dentro de sus cuerpos diplomáticos a personas que tienen que comenzar a hacer alianzas, que tienen que comenzar a trabajar con unos estados o con otros para bloquear al adversario y formar lo que hoy en día se inventaron una palabra que llaman los proxies, que es más o menos como decir los aliados. Entonces entremos ahora sí en materia y hablemos de dónde surge todo esto. Resulta que en el siglo XVIII, XIX comienza a hablarse de algo que era como una herejía, ¿no? Geografía política. Cuando los asesores de gobernantes y de los grandes comandantes en la guerra comenzaron a hablar de la geografía política, los estaban ya tratando de herejes, se estaban saliendo de la norma. ¿Por qué? Porque la geografía estaba considerada de otra manera. La geografía era la graficación de la Tierra con todos sus accidentes y tenía anexos a ellos una serie de personas como el sabio Mutis, como Bonpland, como el mismísimo Francisco José de Caldas, que llegaban dentro del territorio a hacer siempre las expediciones, aquí la llamaron botánica, en otras partes era más integral, expediciones científicas, para ir tomando nota de todo, observando y copiando como en la ciencia, ¿no? Observando y formando conceptos de qué es lo que hay allí, qué se iba viendo. Pero era geografía. Cuando pasa las guerras napoleónicas, que son las que en esencia transforman el concepto de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de las nuevas dinámicas y nuevas armas, o sea, nuevas tecnologías, el, los geógrafos europeos, en especial los alemanes, comienzan a hablar de la geografía política y ahí es cuando los tildan de herejes. Estos tipos están corridos de la cabeza. Unos hablando de marxismo, también alemanes, como la transformación de las relaciones económicas. Otros hablando de la historia política y eso como que causaba escozor, ¿no? Otros hablando de geografía política y otros más chiflados que estaban hablando ya de sociología. Entonces es un aporte fenomenal a la ciencia, pero claro, si nos devolvemos un poquitico atrás y miramos de dónde nace todo este enredo, es que en el siglo de las luces, en el enciclopedismo, se deja de ver tanto la dependencia de Dios como tal, del ser superior, y se mira a la inteligencia del ser humano. Y claro, uno de esos reflejos son la Revolución Francesa y la Revolución Americana, eso tiene mucho contenido ahí. Entonces, hasta ahora se está sentando los conceptos de la Revolución Francesa y la Americana y aparecen estos locos con el cuento de la geografía política, pues tenían que causar un revolcón, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo van concibiendo ellos la geografía política, cómo se va desarrollando. Resulta que en esencia, la geografía había sido tomada era con fines militares y la preeminencia era militar hasta ese momento si revisamos la historia. Entonces ustedes me dirán, claro, pero es que la geografía sirvió muchísimo para el comercio, sobre todo el comercio que desarrollaron desde los turcos y todo el imperio otomano hacia Occidente, o el mismo comercio que ya desarrollaron con China y con India hacia Occidente. Sí, eso es cierto. El comercio es fundamental y es como una línea, es como una vena yugular
de los procesos geopolíticos y no se puede hacer aparte. Pero si ustedes miran también lo que más le interesaba a los estados y a sus ejércitos que tenían estados mayores, pero casi todos en esa época eran mercenarios, o sea que combatían al mejor postor, eso era muy común, era tener toda la información geográfica con fines militares. Entonces, por ejemplo, la producción la miraban era con fines militares. ¿Qué producen en esa región? ¿No? Que producen papa en tantos acres. Ah, bueno, entonces esa región es muy importante porque de ahí podemos conquistarla y dejarla bajo el control militar con una tropa y las tropas que van avanzando siempre tendrán sus trenes de campaña abastecidos con papa y no se van a morir de hambre. ¿Qué más tiene, no? Que tiene ganado vacuno maravilloso porque está la carne y está el cuero para hacer los zapatos y las protecciones de los soldados en la época fría y ya tienen cómo armar las carpas, etcétera. Y así cada cosa se miraba, pero con fines militares. Entonces la geografía se enfocaba mucho en determinar los caminos más cortos, los puertos para el desembarco de tropas, las vías, los accidentes que eran tenaces. Era una geografía militar. Entonces vemos que cuando se habla de geografía política ya comienza a ser parte de, no sé si me hago entender, ya no es la geografía militar la preeminente, ya le están dando un concepto distinto. Y eso es gracias a las invasiones napoleónicas, porque en esencia Alejandro Magno hizo lo mismo, no se puede desconocer, pero es que la visión de Napoleón era ya con un desarrollo científico distinto y con una transmutación cultural que Alejandro quiso imponerla de una manera y Napoleón de otra, eh, con unos conceptos de revolución francesa, o sea, le está metiendo un concepto político organizativo a todas las comunidades que ocupa. Y en cambio, Alejandro lo que pensaba era someterlos a que todos debían pensar como pensaba Macedonia, que era su reino. Bueno, lo segundo es que la geografía también era imperial. O sea, si miramos la geografía que es muy valiosa, la que tenemos nosotros aquí en Colombia, específicamente en la Nueva Granada, era una geografía era en que le servía al imperio español. Si miramos la geografía de Venezuela y de Ecuador de esa época, era en que le servía al imperio español. Y si miramos la geografía de las 13 colonias americanas que había hasta 1776 a 1790, que la fueron cambiando las nuevas colonias, los que hicieron la revolución, era una geografía imperial porque tenía todos los conceptos militares y de expansión del imperio británico. Y la geografía del África ni se diga, ¿no? Porque esa sí dependía de los sectores que tenía cada uno de los imperios centrales. La geografía que manejaba el imperio otomano para esa época también era imperial, porque era decirle al sultán en Estambul, es que usted controla desde aquí hasta allá y aquí hay estos recursos, aquí hay lo otro, pero es el poder del imperio. Y Austro-Hungría pensaba igual, Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro. Y el imperio británico con mayor razón porque todo era allende los mares. Entonces había que dominar los mares, dominar los sitios más prominentes para tener el control. Entonces es una geografía imperial y militar, pero aquí vemos que va formando otro concepto. Aparece otro de otros personajes que también van a causar un, una reacción fuerte cuando hablan de la geografía humana. A eso es lo primero que lo llamaron a que estaban locos. ¿Cómo van a decir ustedes que geografía humana, si la geografía es tierra, geos, tierra, grafos, descripción y humano? No, 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 ustedes están chiflados. Y otros diciendo que la sociología al mismo tiempo. Pero se fueron desarrollando y fueron formando ya que la geografía humana tiene que ver con etnias, con procesos poblacionales, con cultura. Y entonces algo que han mantenido los pueblos con una defensa a, a rajatabla de sus valores, de sus culturas, y aquí en la geografía humana se les comienza a ubicar más. Y entonces todas las etnias, por primera vez en la humanidad, tienen un reconocimiento científico de por qué existen. Y entonces el hombre comienza a entender que no es arrasando etnias que impone sus puntos de vista, sino es utilizando todos esos conceptos de la geografía. Miren ustedes todo lo que nos perdemos, que nos enseñen en la academia cuando somos niños,
Y si esto lo aprendiéramos más todos, tendríamos personas con visión de estadistas en todas las entidades de manejo de público y privado y seguramente a los estudiantes les gustaría más. Pronto son los enfoques, ¿no? Pero ya viene con todo esto que va girando, entonces ya se habla de la geografía económica. Es que no es como un concepto que se abraza el territorio porque hay que conquistarlo, sino que primero tiene unas condiciones topográficas muy especiales y unos recursos muy especiales. Pero además, cada segmento, cada población humana, cada grupo humano que lo articula, tiene un valor fundamental para el futuro de ese proyecto. Y ya la geografía económica comienza a meterle la interacción del comercio, que era lo que más le interesaba, pero ya se comienza a hablar de la producción. Si hay comercio, bueno, si hay comercio tiene que haber una producción, entonces toca aligerarla y los mismos procesos que va desarrollando la revolución industrial hace que la geografía económica tome otra fuerza, otros conceptos. Entonces, con base en eso, después de la mitad del siglo XIX, en especial en Alemania, sueltan una palabra que, ahí sí, que esa sí les va a causar escozor muchísimo, que es la geopolítica, que es más o menos la causalidad de la geografía en los procesos políticos. Entonces, ya no solamente la geografía política que tenía la tendencia a ir articulando esto, sino que aparece una nueva ciencia, una nueva disciplina científica que dice todos esos conceptos son válidos y hay que mantenerlos como una táctica especial de cada uno, pero, pero, tiene su pero, es que hay que articularlos todos con un pensamiento mucho más amplio. Entonces, la geografía imperial no puede desaparecer, pero ya que un imperio controle un territorio más grande, tiene que tener una serie de conocimientos y elementos que los han ido detectando ellos por medio de sus sabios, por medio de sus intelectuales. Y aquí nos corrobora lo que siempre se ha dicho en todas las etapas de la historia. Los más desconocidos, los más minimizados, siempre son los intelectuales. Pero si no fuera por ellos, ¿cómo hubiera evolucionado la humanidad? ¿Y cómo hubiéramos podido estar, por ejemplo, en este momento, analizando aquí nosotros que somos legos en todos estos temas, conociendo esa razón de ser? ¿Cómo hubiera esos mapas tan maravillosos que hay de los siglos XVII, XVIII y XIX, que son verdaderas obras de arte? Esa cartografía que afortunadamente hoy tenemos el acceso, no sino buscarla en internet, entrar a bibliotecas internacionales, hacerse miembro de sociedades de esas, y se queda uno maravillado de esos mapas tan espectaculares que pintaban. Y eran mapas hechos a mano, con tinta de esa china, con plumilla, pero con una precisión, y cómo la ciencia va haciendo más dependiente en muchos campos de la geografía y la geografía de la ciencia, esa interdependencia con todos esos elementos, porque ¿cómo es posible que sin tener satélites y sin tener tanta información y tantos medios que tenemos hoy en día, un tipo como el sabio Caldas, con unos elementos rudimentarios, se iba a pasear por Colombia con lo que él tenía por la Nueva Granada, con lo que él tenía de información, y sacaba las coordenadas exactas con grados, minutos y segundos sobre una carta geográfica y con unos aparatos muy elementales, y él y otros dibujantes hacer esos gráficos, esas mapas tan espectaculares y tan exactos? Uno dice, por ejemplo, esta gente que vino con Colón, lo más fácil que dicen los mediocres es que una manada de bandidos y que vinieron a violar a las Indias. Y sí, eso es cierto, ahí había de esos, pero también venían unas personas que para la historia de la humanidad dejaron unas obras de arte que son valiosísimas. Por ejemplo, cuando se metieron por el río Orinoco hacia adentro en Venezuela y a punta de observación y con cálculos de los nudos que se movía la nave con la que entraron, calculaban las distancias por leguas, millas marinas, etcétera, y fueron haciendo dibujos sobre el mapa. Y hoy en día que llega el satélite, toma la foto y se queda uno mirando un mapa de esos, hecho por gente como Américo Vespucio y sus equipos de trabajo, y se queda uno aterrado cómo esos tipos
metidos en una embarcación, mal alimentados, con todas las dificultades que tenían, y no tenían luz eléctrica, no tenían, y todo con tinta que tocaba escribir, y si se movía la embarcación, pues se le regaba la tinta. ¿Cómo hacían esos tipos para hacer esas maravillas? Eran genios, eran personas que entendían esas relaciones entre la geografía y la política. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, volvemos, la geopolítica le va dando esa visión al, eh, al nuevo concepto de la geografía política, y ahí sí aparece por primera vez ya estructurado como concepto científico el equilibrio de poder, que tiene su máxima expresión durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y como lo veremos más adelante se va desarrollando en toda la correlación de los estados. Entonces, hoy tenemos para nuestra reflexión de lo que nos puede llevar a un concepto más claro, es el problema que tiene Estados Unidos con China y con Rusia, pero fundamentalmente con China. Y miramos que este dibujo lo hicieron como una caricatura en un periódico francés de 1866, para que entendamos que siempre ha habido personas preocupadas por caricaturizar la política, pero que esas caricaturas tienen un contenido impactante. Y es que en 1866, cuando ya había habido varias guerras con unos posteriores a las napoleónicas, se llaman, en Europa la llaman las guerras post-napoleónicas, y los que somos comosos de todos estos análisis geopolíticos también las denominamos así. Muestran al planeta Tierra sostenido por las bayonetas. Eso tiene un mensaje muy profundo. Entonces quiere decir que el poder militar es supremamente esencial en el sostenimiento del planeta como tal, en el sostenimiento de los estados. Entonces, que el equilibrio de poder está mostrado entre quienes tengan la capacidad militar de sostener ese planeta. Y da una luz desde ese momento, es que revisando hacia atrás la historia, todos los pueblos han tenido unas pugnas, y es espionaje para ver cómo me le adelanto yo a este. Y ya se va perfeccionando. Entonces ya no solamente el espionaje militar, sino tiene que ver el espionaje industrial, que está en crecimiento. Inglaterra y Francia desarrollan, y Alemania, paralelamente los tres, un proceso de crecimiento de fábricas muy amplio, con el cual van aumentando su capacidad de tecnología militar. Entonces, cuando el señor José María Melo, que fue presidente de Colombia, que fue un gran soldado de la independencia, pero que por haber sido seguidor de Bolívar lo persiguieron para matarlo, se voló para Venezuela, luego participó allá en un intento de golpe de Estado y terminó en Europa en el momento en que bullían las ideas marxistas, que en las academias militares se hablaba mucho de Clausewitz, y que estaban estos señores hablando de geografía política, de geografía militar, analizando la geografía imperial y todo eso. Pues caló mucho a él, y él fue uno de los transformadores que llegó a Colombia, pero desafortunadamente su gobierno terminó mal porque fue un golpe de Estado. Eso ya lo hemos visto aquí en otros episodios. Entonces, ese equilibrio de poder tiene muchos componentes que gravitan alrededor de lo que ya dijimos. Entonces, pasamos ahora a ver nuevamente algo que ya hemos visto aquí, pero que es interesantísimo, porque a lo que queremos llegar hoy, bueno, y como dicen los costeños, ajá, ¿y Colombia qué? ¿En qué está Colombia en toda esta cosa? Resulta que lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos, el señor Harford Mackinder, un escocés eh, muy preocupado por la geografía, muy inquieto, un investigador, un científico de los fenómenos geográficos y muy conocedor de todos estos temas que hemos hablado, llegó a una conclusión después de analizar las guerras en China, las guerras en Europa, la posición geográfica del mundo, los estudios que había sobre desarrollo, y llegó a la conclusión que este gran continente, Eurasia, Eurasia, es como el epicentro del desarrollo del mundo y del poder en el mundo hasta ese momento. Entonces él considera que quien domine un pivote que gravita desde el norte y llega hasta el sur, quien controla ese pivote
Entonces controla una tierra que se llama el Gerlán, que es el corazón de la tierra, corazón especial. Y que quien controle ese Gerlán, a su vez controla una gran isla que se llama Eurasia, o sea, Europa y Asia. Entonces él se mantiene ahí y con base en ese concepto es que vienen la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esas nacen de ahí. Pero después de la Segunda Guerra Mundial aparece un señor que se llama Skipman, un americano, y dice, no, Mackinder tenía razón, sí, en cuanto a qué es el epicentro. Pero es que hay un anillo interior o marginal que prolonga a todo este continente hasta el norte de África, ya le da un territorio más, ¿cierto? Y el que controla ese anillo marginal ya complementa hasta donde había dicho Mackinder. Pero, ahí viene su pero es que ese no es el punto final. El punto final es que hay un anillo exterior o periférico que toma a toda Latinoamérica, a toda América, todas las tres Américas, atraviesa el sur de África y toma el sur de la península indostánica y de China y el occidente de Australia y el oriente de África, como lo hemos dicho tantas veces, las costas enfrentadas sobre la parte sur del mar Índico. Entonces, con esta teoría de Skipman, que le aumenta, no es que desconoce porque dice, este señor Mackinder tiene toda razón en lo que está diciendo, pero es que esto tiene un anillo exterior. Entonces, quien domine ese anillo exterior va a controlar toda esta región y va a impedir que China, que se proyecta a tener la ambición sobre este mar del sur, eh, lo haga. Por eso, Inglaterra mantiene sus colonias que ya las habían logrado sin conocer esa teoría, sino que lo habían logrado era por la mentalidad expoliadora que tenía el Reino Unido. Fortalece más su presencia acá, fortalece alianzas en toda esta región de la Comunidad Británica y Estados Unidos entiende que tiene que controlar este mar, todo aquí, y darle la vuelta al planeta y evitar que el occidente de Estados Unidos sea controlado o por Japón o por China. Entonces, por eso aprovecha que derrotó a Japón, lo vuelve, lo convierte en un aliado y a China hay que bloquearla como sea. Esa es la explicación del anillo exterior periférico. Luego miramos aquí ya más específicamente lo que dijo este señor Skidman, que dice, denomina esta tierra el Rimland, como decir el sector externo, y la dibuja y la grafica y explica por qué las corrientes marinas, las distancias aéreas, las líneas territoriales y el bloqueo hacia el mar, que es yendo hacia el polo, es de una riqueza incalculable y no ha sido explotada. Entonces hay que pensar en un futuro, que esos son los recursos que van a sostener a un Estado, pero hay es que protegerlos militarmente y no comenzar a expoliarlos desde ahora, porque entonces cuando se acabe lo que hay en territorio continental y también se acaba lo que hay en el mar, pues se acaba el planeta, más o menos el concepto. Entonces, China también entiende que tiene que evitar que Estados Unidos avance hacia acá y por eso es la pugna que hay en el momento. Es más o menos el cuadro. Ahora aparece también otro señor muy interesante que es el almirante Mahan. Él era un estadounidense y ya hemos hablado aquí del contraste. Hartford nació en una isla y hablaba de territorio continental en el poder. Y Mahan nació en territorio continental y hablaba del poder en los mares. Entonces Mahan tenía varios puntos que los hemos reiterado aquí muchas veces. El control militar de los mares, el control económico de los mares, el control de las relaciones o de los puertos más importantes, el avance tecnológico y la superioridad en producción y una gran habilidad para negociar. Más o menos eran las teorías del señor Mahan. Entonces él influyó en muchas personas importantes que vienen a influir en el mundo actualmente para que lleguemos a ese equilibrio de poderes. Entonces, la teoría del señor Mahan terminó por coadyuvar a estructurar la definición de la política exterior estadounidense. Ya lo vimos aquí, lo explicamos varias veces, que el canciller John Hay de la inicios del siglo XX, que fue el que consolidó a Cuba, Puerto Rico, Islas Guam y Filipinas, y que le abrió la visión imperial a Estados Unidos,
él siguió exactamente esa línea de pensamiento de Mahan. ¿Por qué? Porque entendieron que lo que planteaba Mackinder era cierto. Skipman, el que vimos ahora, no había aparecido, que ya lo dijimos, él es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo influye mucho. A otro que lo influenció muchísimo fue a Henry Cabot Lodge, que era un senador, pero sí era un representante de la Cámara en Estados Unidos que tenía que ver con la proyección marítima de Estados Unidos. Entre 1889 y 1893, recordemos que esa era la época en que Estados Unidos tenía el gran dolor de cabeza de cómo unir las dos costas, además del ferrocarril que ya estaba en desarrollo, por la vía marítima para unir los dos mares. Y estaba en ciernes 14 puntos para unirlos en Latinoamérica, y uno de esos era el Canal de Panamá. Mientras tanto, aquí estaban entre liberales y conservadores matándose a dentelladas sin pensar ni mirar cómo era que estaban mirando la política en el mundo. Y no porque no se supiera, porque estos ensayos que escribían estas personas estaban en las universidades y eran temas de consulta, y en las lecturas dominicales de los grandes diarios del mundo se publicaba eso, y de Colombia había gente que viajaba ya a Estados Unidos, a Europa, y leía y eran muy cultos, pero su cultura se les quedaba ahí, no eran capaces de traerla y multiplicarla aquí para que la dirigencia política entendiera cómo era que se debía enfrascar eso. El otro que fue bien influenciado por eso fue Benjamin Franklin Tracy, que fue secretario de la Marina en 1889 y tenía una relación muy directa con el señor Cabot Lodge, ¿no? Obvio, porque Cabot era el que hacía las leyes en el Congreso y el que promovía la expansión marítima de Estados Unidos, y con él era que consultaba para la apropiación presupuestal y la investigación científica en todos los campos de la vida marítima. Y el otro, pues, es el, eh, el cowboy Theodore Roosevelt, de quien y analizamos aquí ya su biografía, que fue el que tomó la decisión de venir y invadir Panamá y tomársela y aprovechar el desorden que daban los colombianos. Entonces vean que la geopolítica ha influido demasiado en Colombia, más de lo que nos imaginamos, y está influyendo en este momento, y nosotros aquí agarrados entre Petro y Uribe y Santos y la señora Cabal y Bolívar y Racero y todos esos tipos metiéndonos en un enredo, cuando lo que hay que abrirle la mente a la gente hacia dónde marcha el mundo. Bueno, aquí vemos por qué o cómo era la sustentación científica que le daba Mahan, y utilizaba no este mapa, pero sí el mismo esquema de que el comercio mundial juega un aspecto importantísimo en la geografía económica, y que la geografía económica se interactúa con la geografía humana, y que la geografía humana interactúa con la geografía política, y que la geografía política es como un contexto general que requiere una fuerza militar, ya no solo terrestre, sino naval, porque hay puertos, hay puntos avanzados, hay mares riquísimos con una riqueza en el fondo, entonces hay que pensar en controlar todo eso. Mientras esta gente estaba mirando así de grande el mundo, aquí estábamos peleando si el presidente era Miguel Antonio Caro o era José Manuel Marroquín, porque era que la última novela de Caro, de Marroquín, era mejor que la de Caro. Entonces, la diferencia es abismal, y por eso estamos tan quedados del mundo civilizado. Luego vino la Gran Guerra, así la llaman, la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Y para la época estaba de moda la teoría de Darwin de que las especies más fuertes son las que sobreviven porque destruyen a las otras, y eso lo trasladaron al campo militar. Entonces se dice que los poderes tenían una concepción darwinista, una intermedia y una neutral, pero que nadie finalmente estaba ajeno al efecto de la geografía política, la geopolítica y el equilibrio de poder. Entonces estaban los imperios centrales, que eran el austrohúngaro, el alemán y el turco, el otomano. Y esos controlaban precisamente el sector donde pasa el pivote de la historia del que tanto había advertido Mackinder. Pues ellos mismos se autodestruyeron por una mala percepción, a pesar de que especialmente los geógrafos alemanes habían sido, como Haushofer, por ejemplo, como el conde de Bülow, habían sido alumnos predilectos y formaron una escuela de geopolítica, que es una escuela muy poderosa
que consideraba que el Estado alemán debería tener una expansión vital hacia afuera. Y entonces miren ustedes la diferencia de la concepción política en la misma época de dos entes en el planeta. Los colombianos de la época, todos muy dados a decir que hablaban francés, que tomaban champaña, que comían quesos, conocían las mejores tablas de los quesos, que sabían cómo se combina el champán de no sé qué con el bocadillo de no sé cuándo, unos expertos en toda esa cosa y trajes de última moda, pero alejados completamente del desarrollo tecnológico e industrial. Y seguimos igual. Hoy estamos en las mismas, enfrascados en politiquería politizada o ideología politizada con politiquería y no pensando en el desarrollo. Y entonces tenemos a un presidente que todos los días habla que hay que cambiar, hay que mejorar la producción, pero al mismo tiempo quiere cerrar las válvulas de lo que genera producción. Ese tipo de contrastes los hemos tenido siempre en Colombia, no es el único. Y en cambio en Alemania estaban hablando clarito. Y si ustedes estudian al conde de Bülow, que fue uno de los que más escribió, y a Hauptschoffer, los tipos hicieron un plan completico con la fuerza naval y la fuerza aérea alemana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Era para venir inclusive hasta atacar a Estados Unidos en las costas oriental y occidental, porque decían que ese era el país que iba a apoderarse del mundo y que no había que dejarlo que se apoderara del canal de Panamá. Es más, durante el proceso Alemania fue uno de los oferentes para el canal de Panamá, pero aquí ya había otros intereses y otros procesos de desarrollo no se hizo. Entonces, el imperio central germano se unió con el austrohúngaro y se pensaba que eran invencibles, pero el mal manejo, la mala concepción de la guerra, unos errores muy parecidos a los que está cometiendo Putin en Ucrania, hicieron que finalmente ellos quedaran encerrados, que todas esas incursiones que hicieron a Sudáfrica, del Asia, no les funcionaran. Pero lo grave no es eso, lo grave es que todo eso se conoció, se publicó, llegó en libros. Argentina era una fuente de libros en español para Latinoamérica muy grande y se producían y aquí llegaban. O sea, no podemos echar el cuento que la cultura y la información no llegaban. Que de pronto, que de pronto esa cultura y esa información no eran tan conocidas o tan expandidas es otra cosa, pero que nuestra dirigencia culta la conocía. Entonces uno se pregunta, ¿y qué les estaba pasando? Que no pensaban así y no se daban cuenta que el mundo iba a otro nivel, a otra marcha, como sigue pasando ahora, que tenemos a gente muy preparada, muy hábil, muy experta en muchos temas, pero los dirigentes políticos están completamente desfasados y no cuentan con esa información tecnológica y ese análisis científico. Y entonces China y Estados Unidos tienen unos problemas que los vamos a ver un poco adelante, un desarrollo tecnológico muy avanzado, y nosotros aquí, nos decían cuando cadetes, contando pispirispis a las 2 de la noche, completamente desfasados. Entonces, ese punto es esencial, entenderlo, cómo la geografía política adquiere una dimensión muy importante, pero un mal manejo, un mal concepto, una mala conducción de las tropas en el terreno, un mal análisis de la geografía militar conduce a que toda esta geopolítica entre en crisis. Pero sigamos, porque el equilibrio de poder se rompe ahí. Eran tres imperios muy fuertes que no tenían quien les hiciera contrapeso, pero apareció otro imperio, que era el de Estados Unidos, que Alemania sí lo había previsto y había calculado que había que bloquearlos antes de que salieran, pero los demás no lo entendieron y se enfrascaron en guerras pequeñas adentro. El imperio otomano, en lugar de pensar en defenderse en profundidad hacia Europa y abrirse hacia América, se dedicó fue a pelear con los árabes y terminaron todos los árabes independizándose. Por eso la importancia de la vida de Lorenz de Arabia en ese evento. Entonces, entramos a ver qué es el equilibrio de poder más detallado. Aquí lo comenzamos a ver. Su primer aspecto es que se habló o se habla de que es un equilibrio de potencias. Hasta el momento, esa era la teoría. Pero aquí lo que nos está dando la tendencia ahora es que no es equilibrio de potencias, sino de bloques.
Y si un país no está bien relacionado con un bloque, no tiene claridad, como nos pasa en este momento a los latinoamericanos, y Colombia no es la excepción, entonces estamos en el patio trasero de Estados Unidos. Se supone que somos parte de lo que ahora le llaman, eh, eh, somos parte para mantener ese statu quo, pero que no tenemos una dirigencia que lo entiende así, sino que está pensando en otras cosas. Entonces quedamos al vaivén. Ni Estados Unidos asume una posición más fuerte, porque no tiene la capacidad en este momento de hacerlo, para someternos, dijéramos que toda Latinoamérica esté alineada completamente con él, pero los otros tampoco la tienen. Y entonces comienza esa disimilitud de conceptos que hay. Y el statu quo está dependiendo es de lo que las grandes potencias desarrollen y de lo que nosotros sigamos produciendo, sobre todo en agricultura y en problemas de falta de mano de obra y de tecnificación y de desarrollo productivo y cultural, porque nos quedamos estancados en el tiempo. Entonces hay muchas personas que tienen cualidades, por ejemplo, la cibernética que está tan de moda, pero Colombia no tiene una política clara ni un enfoque de investigación científica para que los jóvenes que les gusta eso se dediquen a producir en masa y con proyectos coadyuvados por la empresa privada y por el Estado para hacer parte de lo que está en el mundo moderno teniendo fuerza. Entonces volvemos a repetir lo mismo. A comienzos del siglo XX eran muy poderosos los países con armas, con armas de altísima precisión de la época, y ya comenzó a aparecer la aviación militar y los buques de guerra acorazados, etcétera. Y el que no tuviera eso, pues era un pobre diablo al lado de una potencia de esas. Hoy siguen teniendo eso y mejorado, o sea que nos llevan una ventaja, porque nosotros nos quedamos atrás en eso. Pero además están metidos en una tecnología muy avanzada y nosotros aquí todavía con gente muy capaz, pero sin poder impulsar eso, por estar peleando en unas rencillas que no conducen a nada. Entonces el statu quo sigue entre los poderosos y los otros estamos alejados de statu quo, o sea que el equilibrio de poder sigue siendo entre los de arriba y los demás metidos en que más o menos hay una igualdad entre ellos y nosotros como gregarios ahí. Entonces matémonos o murámonos o quedémonos atrás de eso, porque definitivamente no somos capaces. Parece que lo llevamos en el ADN. Lo otro es que cuando el poder se logre romper, el equilibrio de poder, como ocurrió con la caída del muro de Berlín, como ocurrió con la desarticulación de la Unión Soviética, como ocurrió a partir del año 75, que aquí lo analizamos profundamente, y es un documento muy serio, que es el del pacto o los acuerdos que hicieron en Helsinki, que son los que están manejando la dinámica de la Unión Europea. Entonces, uno no entiende cómo una persona quiere hacer política sin entender esos fenómenos, si es que eso va desde el gran Estado hasta el más bajo nivel. Porque usted lee los acuerdos de Helsinki y sí, habla un poco de generalidades, de cómo se maneja el poder militar, cómo se impulsa la defensa de los derechos humanos, al ecosistema, al, al, al trabajo, a las relaciones internacionales, a la aceptación que se le debe dar a todos los inmigrantes, y que son temas que con los problemas de hoy en día, nomás miremos cuál departamento de Colombia, cuál municipio de Colombia no tiene ya lo que para muchos es un problema con la llegada de tanto venezolano que está sufriendo en su patria, y que para otros debería ser una oportunidad porque es un potencial de personas que vienen con talentos que seguramente no se les han explotado porque no hay una política para manejar eso. Y resulta que en Helsinki en el año 75 trazaron la hoja de ruta, cómo se mueve eso. Y en el año 69, en el Pacto de Viena, quedó muy bien establecido cómo son las responsabilidades de los estados. Entonces, si no se conoce eso, pues es difícil aplicarlo en lo local y articularse al desarrollo del mundo y entender dónde están los problemas. Entonces, si el mundo en este momento tiene la necesidad de unas potencias muy fuertes en varios campos, pero se requiere ser fuerte en la parte tecnológica, porque no tenemos la capacidad militar ni la necesitamos para llegar a esos niveles. Entonces, ¿por qué no volteamos la torta y decimos el norte debe ser en la capacidad tecnológica que abundan
muchachos pilosos que les fascina porque además nacieron con un chip para eso. Entonces, ahí viene cuando se rompe la hegemonía, es cuando un país, un estado, o ahora como está de moda, un bloque de lo que está formando, eh, rompe la diferencia en lo que esté de moda. En cada época ha habido un elemento de moda. En la Primera Guerra Mundial era el que tuviera más poder aéreo, más capacidad de maniobrar los tanques y tropas mejor dotadas para todos los climas y terrenos. Eso era más o menos el equilibrio, cómo se rompía quien lo hiciera mejor. En la Segunda Guerra Mundial se le metió un elemento económico muy fuerte, quien tuviera más capacidad de financiar la movilización en todos los sentidos y quien fuera capaz de construir unos proyectos de desarrollo industrial para que mucha gente estuviera trabajando, produjera en cantidades enormes y pudiera inundar los mercados. Y entonces había satisfacción interna, había poderío externo, diplomacia fuerte, moneda fuerte y la capacidad de controlar el mundo y los Estados Unidos. Después de eso comenzó un equilibrio de poder con la Guerra Fría y la ruptura de ese equilibrio de poder produjo una hegemonía de Estados Unidos que hasta el momento la conserva. China está subiendo, lo está igualando, algunos dicen que ya lo igualaron, entonces está por verse en qué termina esa ruptura de la hegemonía. Y nosotros, los de este lado, que no, muy bien, gracias. Seguimos mirando pispirispis, como decíamos ahora. Entonces, la Guerra Fría tiene una cantidad de enseñanzas para cualquier dirigente de por dónde es que marcha el curso de las cosas. Y pues naturalmente no se necesita que todos los dirigentes conozcan esto, pero sí los que dirigen lo entiendan, cómo es que se monta la estrategia y sobre cuáles son los puntos que no tienen cambios. Bueno, luego hay algo que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial en ese equilibrio de poder, es que ya la guerra es integral o total. De eso habló Clausewitz, de eso habló Moltke, de eso habló parcialmente Sun Tzu, pero ya con los resultados de la Segunda Guerra Mundial se ve algo esencial, es que los pueblos, las naciones, y ahí comienza un valor importantísimo la geografía humana, integrarla a un concepto nacional del Estado-Nación, se integren en todos los campos, político, económico, social, cultural y diplomático. Y todos tienen que ir al mismo nivel. Entonces se supone que las dirigencias políticas tienen que tener muy claros estos conceptos de desarrollo y poder nacional y transformación para cambiar los estados. Y el equilibrio de poder, entonces ahora ya no se rompe por el poder militar per se, sino es el desbalance tecnológico. Y el ejemplo más reciente que tenemos es que China y Rusia están, como se dice coloquialmente, pariendo borugos porque no han podido conseguir todos los chips o los miniconductores que necesitan para mover todo, y todo es todo. Es que ya un vehículo, mal, un carro, no es mecánico totalmente como era antes, sino que tiene una cantidad de lo que llaman las partes electrónicas. El electrónico del combustible, el electrónico de la dirección, el electrónico de las luces, así le dicen generalmente los mecánicos. Pues esos son chips. Y es que resulta que como el chip no es simplemente hacerlo igual en, en el taller, porque si eso fuera fácil, pues no es sino conseguir el material y hace millones y inunda el mercado de eso. No, es que el problema del chip es lo que lleva por dentro, es el aporte tecnológico del programador que le pone todos los códigos para que funcione y haga que el misil aumente la velocidad o la disminuya o ahorre combustible o tenga la capacidad de hacerle la persecución a otro misil o que pegue exactamente en las coordenadas con grados, minutos y segundos como se las dan. Entonces esa tecnología no la tiene China porque se pueden robar los software, pero como todos sabemos el software se le puede cambiar un código y ahí ya es imposible, o no imposible, es difícil, complicado volverlo a igualar. Entonces Estados Unidos ha hecho un impulso dentro de la comunidad científica y la juventud y la empresa privada para impulsar o para motivar siempre estar en ese nivel, y todos los días se está produciendo se está escribiendo un nuevo código, como dicen ellos, y se está ensayando algo nuevo, y ese ensayo-error permanente
Y esa captura de cerebro de todo el mundo es la que los tiene como están y no se ha logrado que se llegue al equilibrio de poder para desbalancearlo. Entonces China copia mucho, adquiere mucha capacidad militar, pero queda demostrado que las capacidades militares muy grandes sin tecnología no son efectivas, como se lo ha demostrado Israel a los países árabes en varias guerras, como se lo demostró Estados Unidos a Saddam Hussein con semejante maquinaria de guerra tan impresionante que tenía, pero llegó la tecnología de Estados Unidos y lo doblegó rapidísimo, con menos tropas, muchas menos, pero con una capacidad de maniobra muy superior y con un desbalance tecnológico que no permitía el equilibrio de poder, porque lo supondría cualquiera que la masa, la cantidad de tropas, la cantidad de equipos y el conocimiento del terreno que tenían los iraquíes era suficiente para detener a Estados Unidos y llevarlo a otro Vietnam. Eso era lo que se suponía y decían los especialistas antes de la tormenta del desierto. Pero cuando comenzaron a golpearle la retaguardia con tecnología de punta, con misiles que se disparaban desde un buque a miles de kilómetros de distancia y con una precisión de centímetros, cuando el satélite le entregaba la aerofotografía exacta del nido de ametralladoras y le programaban con un computador la artillería y ¡pum! Le pegaban donde era. Entonces ese desbalance tecnológico, por más de que tenía un poder de fuego importante y una capacidad de maniobra interesante, no pudieron. Y entonces movían grandes unidades, Irak, en el terreno, y Estados Unidos le hacía maniobras de engaño, los separaba y llegaba y les golpeaba en la retaguardia, les quitaba el apoyo de municiones y de gasolina o de combustible mejor. Y ahí sí quedaban esos soldados con unos equipos poderosísimos, entregándose en masa, bajándose de los tanques, que ya tenían el tanque, pero no tenían cómo pelear, entregándose por centenas, por miles a las tropas estadounidenses. Entonces, si miramos esos ejemplos, hacia allá es lo que queremos decir, cómo se rompe el equilibrio del poder en la política. Entonces, vamos más concretos. El gran problema que tiene en este momento Colombia es si Petro se entroniza y se quiere prolongar o si quiere por lo menos ser reelegido. Entonces, ¿a dónde es que hay que llegar? Es que no es salir a, a chocar o a dejarse imponer la iniciativa de él. Eso se aprende en táctica elemental. Es cómo buscar el desbalance y evitar el equilibrio de poder siempre. Lo peor que hay en las relaciones internacionales es mantener el equilibrio de poder, porque ese statu quo y esa más o menos igualdad induce a que siempre habrá una ruptura y la ruptura va a causar una hegemonía. Entonces, no se le puede permitir al señor que haga la hegemonía tratando de hacerle equilibrio de poder. Hay que buscarle el desbalance, en especial tecnológico, haciendo la comparación. Entonces, se requieren mentes que piensen cómo se hace ese desbalance. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen desde 1866 los que grafican aquí a unas bayonetas sosteniendo el mundo, entonces nosotros lo ponemos en otro escenario. Es un partido político, es una fuerza política que maneje todo esto y tenga a Colombia entera ahí, pero la construcción es larga, requiere tiempo, requiere recursos, pero sobre todo mentes claras. Es que cuando hay mentes claras, las decisiones fluyen más rápido, pero cuando cada quien está pensando en armarlo de una manera, de la otra, y no llegamos a lo fundamental, como decía Álvaro Gómez, ahí está el problema. Bueno, entonces, miremos muy rápidamente unas conclusiones de lo que hemos dicho hoy, que nos parece muy interesante para reflexionar. En primera medida, el espionaje siempre tiene prospección geopolítica. Y el espionaje, señores, es en la política, en la diplomacia, en la política, en las relaciones humanas, en los negocios, en la industria, en todo hay espionaje. El que produce fécula de maíz y tiene una competencia, siempre estará averiguando cómo es que el otro lo está haciendo, cómo hace sus líneas de mercado, cómo hace los eventos de difusión, cómo hace la propaganda, con qué clientes trabaja, en qué espacios se le está metiendo, qué nichos de mercado busca. Eso es un trabajo permanente. En la política es igual. A qué comunidades le trabaja, cuáles son los enfoques de lo que dice. O sea, hay que estar las 24 horas en lo que debe estar, ¿no?
Y el espionaje es ese, o sea, es la inteligencia, pero en términos internacionales se llama espionaje. En términos coloquiales se le mira, colombianos mejor, se le mira es como la combinación de inteligencia con sabotaje. Pero no, no, es la inteligencia en todos los campos, táctico, técnico, estratégico, etc. Hay que fortalecer a los proxies. Latinoamérica, lo dijo Simón Bolívar hace 200 años, pareciera que fuera el continente perdido. Tiene todo, todo lo tenemos los latinoamericanos para hacer un bloque poderoso en varios campos: agroindustrial, turístico, fluvial, marítimo, portuario, de investigación científica y un vividero para gente que tenga mucho dinero. Eso tiene Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Todos los países tienen esas condiciones, con unos paisajes, unos climas, unos pueblos bucólicos, etcétera. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato con tanta gente pensando en otras cosas? Entonces no tenemos, Colombia no tiene proxies, pero Venezuela también está bien correspondida porque no los tiene de allá para acá. Chile no tiene proxies, pero Argentina también está muy bien correspondida porque tampoco lo tiene hacia Chile. Bolivia no tiene proxies, pero está muy bien correspondida por Perú, que tampoco tiene de proxy a Bolivia. Y geográficamente, geopolíticamente, la geografía humana, la geografía económica, la geografía política de, de todas esas regiones, en como las miremos, es similar. Es que hablamos hasta el mismo idioma y tenemos la misma religión y ni siquiera así nos ponemos de acuerdo, porque no nos ponemos de acuerdo adentro. Entonces, un bloque que debería ser muy poderoso, más fuerte que la Unión Europea, porque tenemos más recursos que ellos. Tenemos más franjas de mares. Tenemos dos mares, unas franjas extensísimas, como de 10.000 kilómetros a cada lado, por el oriente y por el occidente, que no las tiene ninguna de la Comunidad Europea, no las tiene, porque llega el mes de septiembre y ahí se les complicó el paseo por el invierno. Aquí el clima es más o menos igual en todo el continente los 12 meses del año. Entonces la diferencia es abrumadora y no sabemos manejar lo de los proxies. Pero la historia nos lo está diciendo. Es que para ser fuerte hay que fortalecer los proxies o los cercanos. Bueno. Otra conclusión que nos queda aquí: la pugna, además de política, es tecnológica, tecnológica, y está en boga. Pero, ¿qué universidad o qué centro de pensamiento se le ocurre aquí en Colombia si el mundo gravita hacia la tecnología y para el 2050 necesita no sé cuántos, vamos a poner una cifra loca, 100 millones de programadores? ¿Por qué no decimos de esos 100 millones de programadores que necesita el mundo, que 1 millón sea colombiano? Y ese es el objetivo y vamos a meterle, y el Ministerio de Educación, allá, no, el Ministerio de Educación andaba pensando estupideces, que la ideología de género, que a los niños les decían que las, les y los, que eh, la burocracia es la que nos ha tenido en este sistema y que llegó Petro como El Salvador. Entonces estamos perdidos porque no estamos enfocados en lo que es. Y esa pugna tecnológica es la que está moviendo el mundo y hacia allá está alando juventudes y personas. Bueno, lo otro que deja de enseñanza el equilibrio de poder es que todos los estados que son poderosos sacan la brasa con mano ajena. ¿Por qué? Porque tienen proxies, tienen contactos, tienen comprometidos y comprometimientos, y entonces logran que otro les haga el trabajo porque están coordinando. Aquí, en nuestro medio, creemos que sacar la brasa con mano ajena es: yo organizo y entonces yo pongo a este aquí y él tiene que hacer lo que yo le diga. Así no es. Pero esa es la mentalidad hispana, ¿no? La mentalidad latina, es la mentalidad del rapidismo, no de la reflexión, sino del rapidismo. Y por eso se pierden. Y los japoneses nos lo han dicho 1000 veces: ustedes son más inteligentes que el resto del planeta. Pero qué cosa tan difícil hacer que dos colombianos se pongan de acuerdo para un proyecto. Ahí está el problema. El otro tema importantísimo que hay en el equilibrio, para no lograr ese equilibrio, porque el equilibrio es lo ideal, que haya los controles simultáneos y que todo se respete. Pero en la realidad hay una pugna interna, entonces siempre habrá que buscar control de recursos y mercados. Y los recursos incluyen a uno muy importante, que son los mares. Mientras China quiere apropiarse los mares y está dando la vuelta, como lo vimos por el Ártico, aquí en Colombia nos importan 5,
que Nicaragua pretenda robarnos 75.000 kilómetros cuadrados y que nos ponga una segunda demanda. No hay política exterior para eso. Y lo único que estamos correspondidos es que en el resto de Latinoamérica igual. Chile es el país que más defiende eso. Tiene un concepto un poco más diferente. Y Brasil, claro, por lo que es el todopoderoso o el más poderoso aquí en Latinoamérica. Pero los demás no, ni México siquiera. México también ha estado mal gobernado o por corruptos y también por corruptos, ¿no? Por de derecha o de izquierda. Y México con semejante potencialidad que tiene para ser la cabeza del continente, y lo es en algunos aspectos, allá enfrascados con López Obrador, todavía hablando de la reunión mañanera como si él fuera el emperador y haciéndole honores a los bandidos de Cuba, llevando a las FARC a legitimarlo allá, recibiendo a Petro, a Evo Morales. Es increíble la falta de foco que tenemos en Latinoamérica, mientras el mundo anda a otro ritmo y con otros enfoques. La diplomacia debe ser muy activa, pero es que para ser diplomático se necesita preparar personas en estos campos y que estén gravitando alrededor de un proyecto. Pero con un señor como Leiva Durán de canciller, o como el que tiene López Obrador en México, o como la señora que tiene Maduro en Venezuela, pues muy difícilmente el continente va a lograr como continente formar un bloque y cada país en particular proyectarse dentro del entorno y ser el faro que arrastra a los demás. El comercio internacional está desde que nació en la historia de la humanidad a construirse colectivamente. El comercio ha influido y sigue influyendo, y vemos que la gran preocupación de los gobiernos es comercial, es vender su producto, es vender su talento, es influir en los próximos estados, es abrir mercados. Y mientras el mundo anda pensando en abrir mercados, aquí estamos hablando de la economía del aguacate y de acabar con la producción petrolera y dedicarnos de limoneros a pedirle al primer mundo que nosotros le estamos cuidando el medio ambiente, entonces mándenos plata, porque como no tenemos ahora petróleo, entonces nos podemos morir de hambre, y vengan todas las entidades internacionales aquí a apropiarse de los recursos, porque nosotros pobrecitos somos, haciendo una comparación, lo que le pasó a Perú y Bolivia durante muchos años, con esa mentalidad de que ellos no podían explotar sus riquezas y venían otros a explotárselas. Claro, nosotros nos quedamos atrás, pero allá fue muy marcado. Y esa es la mentalidad en este momento del señor Petro, que suspendemos la producción petrolera y entonces el mundo tiene que traernos limosna aquí todo el tiempo porque estamos cuidando la Amazonía. Entonces le pagamos eso para que haya... No, lo que tenemos es que cuidar la Amazonía, cobrarle al mundo y recibir ese dinero y ponerlo en tecnología, en desarrollo y en defensa del resto del medio ambiente, que es otra cosa. Pero esa mentalidad es la que no nos deja. Entonces, en este momento, en la cuenca del Pacífico, allá donde está China, India, Indonesia, Japón, Taiwán y los demás países, y Australia incluida, se mueve el 63% de la economía del mundo. ¿Cuál es el enfoque que tiene Colombia hacia allá? ¿Qué les vamos a vender? O seguimos pensando siempre en aguacates y café, y el día que no nos compren más eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar o nos ponemos a pedir? Bueno, y como todos no podemos desarrollar tecnología, entonces pensemos en el ecoturismo, pensemos en el desarrollo científico, en atraer inversión aquí para poner en Colombia unos epicentros de desarrollo científico. Pero no estamos, o sea, como dicen los paisas, no tenemos visión ni para comprar ni para vender. Somos muy malos comerciantes. Y en síntesis, todo esto que está ocurriendo en el mundo actual es una pugnacidad entre la democracia liberal en un concepto abierto de desarrollo, de pensamiento, de perspectiva, frente a unas autocracias que quieren tomar estos temas y manejarlos con mano de hierro. Entonces, ¿cuál sería el papel de Colombia y cuál sería el rol? ¿Cómo hacemos para integrarnos a eso y no pensar en chiquito, sino pensar en grande para meter a todo el país, a toda una sociedad? Por eso decimos que esto es un trabajo muy largo, que no se hace de la noche a la mañana, sino que es una construcción metodológica y sistemática. Entonces llegamos ya a decir que estas son las formas de guerra integral modernas que no desconocen lo militar, que siempre tiene que estar ahí detrás, como vemos en el mapa, las bayonetas teniendo arriba el mundo. Entonces aquí serían las bayonetas teniendo toda nuestra proyección, una buena fuerza militar suficiente, capacitada,
una fuerza de seguridad que garantice el desarrollo. Y la pregunta, mi coronel Alarcón, para los asistentes, de los roles enunciados en escenarios de guerra integral, o sea, los que vimos ahora, seleccione dos en los que Colombia pudiera posicionarse en el continente, o sea, dos de estos, y explicarlo brevemente por qué. De esos aspectos, ¿cuáles cree usted? Dos, que Colombia tiene la capacidad o podría o pudiera posicionarse para pensar en que si nos desarrollamos por dentro podemos influir en el continente, es más o menos el mensaje. Adelante, mi coronel Alarcón. Buenas noches, mi coronel. De los roles enunciados en escenarios de guerra integral, seleccione dos en los que Colombia pudiera posicionarse en el continente. Por favor, mi coronel, no sé, creo que es mejor dejar la otra ayuda. Sí, claro, pero Entonces, entonces, para que vamos a sepan, darle la palabra. Ahí está mi coronel Carrascal, por favor. Mi coronel Carrascal, buenas noches, adelante. Mi coronel, buenas noches. Lo que pasa es que estoy en un restaurante y creo que hago mucha bulla aquí al hablar. Entonces me excuso, yo le hago un mensaje ahorita y felicitaciones a mi coronel. Qué buena exposición, y fuera de eso ponernos a pensar en esa retaguardia por donde hay que pegar muy duro, aunque hay varias noticias interesantes al respecto. Ya le hago el comentario por escrito. Gracias, mi coronel, y buenas noches a todos. Listo, mi coronel. Tiene la palabra entonces arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante la exposición y bueno, pues todos estos temas son parte de la evolución que estamos viviendo hoy en día y de las cuales nos toca pensar para las próximas generaciones. Colombia sí tiene gente muy capacitada y que puede competir a nivel mundial con las mejores condiciones. Hay que dejar de lado ese temor de poder dar respuestas importantes a lo que se requiere a nivel mundial. Y lo único que es importante hacer es que si hay muchos muchachos, gente que quiere salir, experimentar, conocer, ver otras sociedades, pues que tengan esa experiencia, porque eso es positivo para el país. Entonces, pues es muy clara la exposición del coronel Villamarín y por eso hay que apoyar a los jóvenes que quieran viajar para esos procesos. Gracias. Gracias, arquitecto. Por favor, escoger dos de las formas de guerra integral para comentarlas y que piensen ustedes que es la mejor aplicación que podemos dar para nuestro país, nuestro continente. Tiene la palabra entonces mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias al señor coronel Villamarín por los detalles prácticamente del nacimiento de la diplomacia internacional para proteger los intereses de cada país, región, bloque, zona. Yo me inclino porque sea el fortalecimiento de los proxies, en el sentido de que las personas que ocupen los cargos de diplomacia tengan la capacidad de analizar las diversas situaciones en todos los órdenes económicos, sociales, políticos, donde están laborando para poderlas implementar o para tomar las medidas preventivas en nuestro país. Y la número 8, la democracia liberal, para evitar la autocracia, toda vez que el poder en manos de una sola persona, pues solamente busca el beneficio personal. Ahí sí, como se dice, para sus proxies, para su familia y para los amigos que lo llevaron al poder. Esa es mi aporte, Dios y patria. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Carvajal.
Coronel Carvajal. Entonces vamos con mi mayor Mendoza, por favor, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero que en las actuales condiciones está el país en manos del gobierno de Petro, en ninguno. No creo que Colombia se le mida o pueda capaz de salir adelante absolutamente en nada porque este tipo lo único que quiere es destruir el país. Y tan así es que se mostró que sometió al Congreso allá con unos indígenas, con un bastón de mando en la Plaza de Bolívar, donde se sometieron allá los congresistas y prácticamente están firmando todo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de defensa ni nacional ni internacional. Petro continuó desbaratando o desmantelando las fuerzas militares, las que inició Santos. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. No sé si mi coronel Carvajal ya está listo. Bueno, entonces vamos con iPhone. Adelante, por favor, puede abrir su micrófono. Yo creo que la número 5 y la 7 tienen alguna relación, y si Colombia en este momento no se puede equiparar en fuerzas militares, fuerzas de guerra, lo mejor es irnos por los mercados, intervenir, y además de eso no abandonar en ningún con el resto del mundo. Esos dos aspectos, el control de los recursos y los mercados y el comercio internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches a los que se encuentran en la sala. Es para preguntar, ¿en qué consiste la Escoger dos de las 8 formas de guerra integral, explicarlos como se pudieran facilitar o adoptar para nuestro país. Bueno, yo creo que de acuerdo a la pregunta, pues para buscar un fortalecimiento es la pregunta. Sí, escoja 2 de las 8. 2 de las 8. Bueno, yo pienso que se debe crear primero una diplomacia activa y segundo una democracia liberal contra las autocracias, es decir, fortalecer los valores de la democracia liberal para precisamente debilitar cualquier forma de gobierno autocrático que nos lleve a un totalitarismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y con el Carvajal. Ya. Voy a permitirme leer entonces el aporte de mi coronel Carrascal, que dice lo siguiente: Colombia debe posicionarse como un gran generador de trabajo calificado. El idioma es la barrera más importante. Mientras no nos enfrentemos a escenarios internacionales, nuestra sociedad se queda viviendo sabroso de subsidios. Por el otro lado, tenemos únicamente el saludo de mi general Vázquez. Por el momento no tenemos más intervenciones. No sé si tenemos que bajar si pudo salir adelante. ¿Puede trabajar? Puede abrir su micrófono. No, definitivamente no. Entonces, el coronel,
¿Cómo seguimos en la academia de hoy? No, pues ya, mi coronel, llegamos al final. Le agradecemos a todos la asistencia. Entonces, lo que hemos hecho hoy, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos para quedarnos más claros en reafirmar conceptos. Entonces, comenzamos por la presentación de lo que íbamos a analizar y tocar el tema del poder, del equilibrio de poder. Y comenzamos por decir que la diplomacia, la geopolítica y el poder siempre han estado presentes en la humanidad a lo largo de la historia y que en cada época, cada quien ha utilizado los recursos que le ha dado la tecnología para sacar ventajas y darle un discurso, ¿no? Una narrativa a su proyecto. Luego vimos que cuando apareció el concepto de geografía política en el mundo, pues revolucionó los criterios que hasta el momento se han manejado de que la geografía era únicamente con fines militares y que todo lo que circulaba alrededor de los intereses de los soberanos y los gobernantes era gracias al buen empleo de la geografía militar. Luego entonces ya se le dio una fuerza, un concepto distinto a la geografía imperial, especialmente con la llegada de Inglaterra a las colonias del norte y de España a las colonias en Latinoamérica, en la actual Latinoamérica, que se le dio una nueva dimensión a la geografía humana dentro de todo ese criterio de las etnias, de la ocupación terrestre, la cultura, las costumbres y en especial integrarlas al comercio y a los proyectos de desarrollo de los imperios, pero ya tuvo un concepto diferente y una participación diferente, porque la guerra lo fue demostrando así. Y apareció un nuevo concepto dentro de ese gran concepto de geografía política, que es la geografía económica. Al articular como mínimo esas cuatro, surgió una nueva idea, que es la geopolítica, que ya es la causalidad de la geografía con la política, articulada a todos los procesos y que tuvo su inicio de desarrollo, sus contradicciones, sus altas y bajas, pero que llegó a ser la causa de dos grandes guerras mundiales. Y luego vino un equilibrio de poder, que es el que dos potencias buscan controlar el resto del planeta de una manera bipolar, dos polos en la Guerra Fría. Pero no terminó ahí porque se comenzó a presentar el fenómeno del crecimiento de Estados Unidos y de China, tratando de igualar a Estados Unidos. Y el equilibrio de poder se rompió, una ruptura, quedó una hegemonía, un hegemón que fue Estados Unidos con la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética, lo explicamos. Entonces llegamos al concepto de lo que dijeron en el año 1866, una caricatura muy sabia publicada en Europa, que la geografía política del mundo estaba sostenida por bayonetas de diferentes países, el mundo entero. Y luego de ahí surgieron unos conceptos importantes de la geopolítica y los comenzamos a ver. Entonces, el de Mackinder, del Herland, de Mackinder, del Herland, de la gran isla, del pivote de la historia, etcétera, con un anillo exterior. Posteriormente apareció un americano, Skidman, que lo reevaluó y le dio ya un anillo exterior periférico y concluyó que no solamente hay que controlar esta gran isla, sino el norte de África y todo el anillo exterior periférico que viene en las tres Américas, el sur de África y las costas enfrentadas entre Australia y Mozambique, sería quien dominaría el mundo porque tendría el control de estos dos anillos, el interior o marginal y el Herland. Es un nuevo concepto geopolítico. Y aquí vemos cómo lo explicó más sobre el terreno con las profundidades, las riquezas y el control de las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, con la extensión de ese anillo. También vimos cómo Benjamín, el almirante Alfred Tyler Mahan, influyó en el mundo con unos criterios muy claros de 5 puntos que él manejaba y sobre personas muy importantes que transformaron y que a Colombia en particular nos afectó con el canal de Panamá, porque mientras aquí estábamos en una cosa, los Estados Unidos estaban pensando en otra. Y no porque no tuviéramos la información, sino por falta de difundirla y por la falta de foco de nuestra dirigencia y lo que es, como lo muestra este mapa, la visión que tenía el señor Mahan de controlar los mares para tener el control del planeta. Luego vimos en la Primera Guerra Mundial
cómo los tres imperios centrales, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Germano, ubicados exactamente sobre el pivote mundial de la seguridad, tuvieron todo para ganar las guerras, la guerra mundial, pero cometieron un error de concepción y de unidad, y apareció Estados Unidos apoyando a los países europeos afectados, que eran Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Eran pocos realmente los afectados, porque esos tres poderes dominaban el pivote mundial y tenían un cuarto imperio ahí al lado, que era Rusia, y ese también se cayó. Entonces, por eso el pivote mundial entró en crisis, mas no desapareció. Y es cuando el señor Skidman sacó su teoría del ring blanc que explicábamos. Entonces luego entramos a analizar el equilibrio de poder. Hicimos unas reflexiones acerca de que es algo que existe entre potencias, entre fuerzas poderosas, que hay un statu quo que es el que ninguno de los dos quieren de dientes para adentro que exista, pero de dientes para afuera lo promulgan. Y a la vez se mantiene una igualdad más o menos, que es muy etérea, porque llega el momento, siempre ocurrirá, que se ocurre la ruptura y hay una hegemonía. Y así pasó con la caída del muro de Berlín y con la desarticulación de la Unión Soviética, como ocurrió en su momento con los germánicos cuando invadieron al Imperio Romano y definitivamente se desarticuló después de haberse partido en dos. La Guerra Fría es el ejemplo más claro de que el equilibrio de poder se puede sostener por un tiempo, pero el que tenga mayor tecnología es el que causa la ruptura y lleva a que la guerra integral total se haga siempre golpeando al adversario, no frontalmente, sino destruyéndole los orugas a los tanques, poníamos el ejemplo, hundiéndole el buque en el Mar Negro, como hizo Ucrania, o siempre golpeándolo donde más le duele, no en el frente que él monta, porque es que pelear en el frente que el adversario monta es siempre ir a una batalla en la que cayeron los aliados, cayeron los poderes centrales, los tres imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Con esa línea que se estableció allá al oriente de Francia, ahí se mataron y se remataron y se volvieron a matar y ni avanzaban para un lado ni el otro. Y Rusia está en el mismo rol en este momento en Ucrania. Entonces, en la política, si hacemos la comparación, es cómo se desarticula eso, pues yendo a golpearlos en la retaguardia. Cuando Estados Unidos le metió la mano a la guerra en Colombia, las FARC nos tenían exactamente lo mismo. No había capacidad aérea de apoyo aerotáctico para entrar y golpearlos en las guaridas principales de Jojoy, de Reyes, de Trinidad y de todos estos bandidos. Y entonces el mecanismo era siempre el mismo: meta tropas a tratar de llegar hasta a la profundidad, y en el camino se encontraban con unas guerrillas que las tenían, y era un choque permanente de muertos va, muertos viene, hasta que a alguien se le iluminó el bombillo y dijo: no, vamos a bombardear en los campamentos principales y verá que los aflojamos. Y así fue. Entonces, es esa ventaja tecnológica para determinar siempre el punto más débil, y allá es que hay que golpear. En la política, en la guerra, en la industria, donde sea, siempre hay que llegar a golpear es donde se le desarticula el plan estratégico al adversario. O sea, como dice la táctica, es que las definiciones son claras: todo o casi todo al objetivo principal, nada o casi nada al objetivo secundario. Israel es maestro en eso. ¿Cuál es el primer paso que esté establecido en la defensa integral de Israel? Destruya la aviación enemiga en tierra. Antes de que inicien a bombardearnos, los destruimos en tierra. Entonces, haciendo la analogía, Colombia tiene un problema complicadísimo con el señor Petro. Estamos enfrascados en enfrentarnos con él, en repetir y llegar a pelear en el terreno que él quiere. Entonces, ahí es que pensar cómo se llega a destruirle la aviación en tierra, antes de que la pueda utilizar, cómo sus alfiles están bloqueados políticamente, judicialmente, disciplinariamente, cómo sería anticipado en el terreno para que la población no le haga comer carreta. Pero eso se hace es con un trabajo diferente y no en esa confrontación, ni mucho menos en esa mentalidad de destructiva por las redes y de confrontación entre nosotros mismos. Por último,
el desbalance tecnológico es el que nunca permite que el equilibrio de poder facilite una convivencia que jamás va a existir entre los seres humanos. Eso hablar de la paz entre los estados y las naciones y esos paraísos de miel y maná que salen del cielo son mentiras. Son mentiras porque cada generación, cada sociedad tiene sus personas diferentes. Entonces, ahí es que aprovechar, siempre mirar hacia dónde hay las tendencias tecnológicas en todos los campos para estar trabajando allá, y es por ahí y no por otro lado. Y volvemos a demostrarlo, el poder o el equilibrio de poder lo hacen las bayonetas. Ergo, conclusión, hay que tener unas fuerzas militares siempre bien preparadas, siempre bien estructuradas, con una visión similar, pensando en desarrollarlas tecnológicamente, en hacerlas cada vez más capaces y más eficientes, y alrededor del desarrollo nacional y la seguridad nacional. Sencillo, como el billar, con una bola le pega a las otras dos. Y luego pasamos a hacer unas conclusiones, y de esas 8 conclusiones, ustedes tomaron 2 para analizarlas, dijeron cosas muy interesantes, coincidieron en términos generales en que hay que buscar los caminos para encontrar objetivos claros. Lo que no se hace con objetivo no funciona. Entonces, no es necesaria mucha actividad para que haya efectividad. Todos vimos una película de Indiana Jones, porque estoy seguro que lo vimos todos, que sale un tipo que hacía 50.000 morisquetas y que era experto en defensa personal y a todos los golpeaba, y se enfrentó a Indiana Jones, y cuando llega Indiana Jones se queda mirándolo y el tipo le hace como 20 morisquetas para desafiándolo a pelear, sacó el revólver y le pegó un tiro y ya, lo arregló. Entonces ese es el mismo ejemplo. No es ponernos a desgastarnos tanto en lo que no produce, sino buscar siempre los puntos donde se golpea con contundencia y donde se desarrolla a la sociedad colombiana pensando en el futuro, porque si seguimos en lo pequeño, pues nos quedamos en lo pequeño. Si pensamos en grande, llegamos en grande y a trabajar en grande. Pues ustedes contestaron la pregunta, como les decía, dieron sus puntos de vista muy valiosos. Llegamos al final, los invitamos para mañana a continuar con este ejercicio académico. Tenemos por la noche una conferencia muy interesante del señor general de la policía, Saúl Torres, que fue director del IMPEC y seguramente tiene muchas cosas que contarnos y tenemos muchas cosas que preguntarle. Él viene muy abierto a hablar, está muy convencido de nuestro proyecto. Él ha participado en muchas reuniones que hemos hecho individuales y él está convencido de que esto es por aquí, no tiene matrículas con nadie y es una persona que nos puede ilustrar muchísimo en este campo y ayudar a lo que queremos. El día viernes, mi coronel Saldaña nos trae también a una persona muy importante que es un especialista en derecho agrario, conoce toda la legislación agraria en Colombia y de eso sí que necesitamos saber, porque quien quiera hacer política y no sepa de legislación agraria, pues ahí sí está más perdido que el hijo de Limber después de que lo secuestraron entre guerras. El país, Colombia es un país agrícola y se va a ir a trabajar con los campesinos, con las comunidades, y no conoce la legislación agraria, pues ahí estamos lejos de. Entonces, eso, y seguimos con nuestras conferencias de la Fundación de la Memoria Histórica. A todos, muchísimas gracias. Que Dios nos siga bendiciendo e iluminando. Esto lo ponemos esta misma noche en la página y por favor reenviémoslo con algún mensaje a nuestros contactos, que miremos por dónde es que ve el agua al molino y cómo es que se buscan soluciones inteligentes a problemas difíciles. Que Dios nos acompañe. Y una feliz... Me faltó un aporte que salió a última hora en el Face, Sí, que claro. dice lo siguiente. Henry Ramírez, buenas noches para todos. Comercio internacional y democracia liberal. Lo que más le convendría a Colombia es el desarrollo del comercio internacional, que es finalmente el generador de divisas bajo un modelo de libertad social y económica. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a usted, mi coronel, y a todos. Entonces,